Desde la antigüedad la gente solía comer tumbada en el suelo. Esta costumbre duró hasta la Alta Edad Media, tal como lo hacían los príncipes carolingios. Desde luego que por eso no existía el verbo banquetear. Entre las clases modestas ni mesas existían y la gente solía comer en cuclillas. La costumbre de sentarse en una silla nació en la Edad Media como símbolo de alta jerarquía. Al rey como a los señores se les quería sentados con mayor dignidad. Los que los rodeaban deberían permanecer en pie. El credo católico insiste en que Jesucristo estaba sentado a la derecha del Padre. Algunos han visto en los parlamentos expresiones de esas costumbres. Los miembros se sientan en hemiciclos, unos a la derecha, los conservadores, los que creen en el derecho divino de los reyes, los progresistas se sienten a la izquierda. De ahí esa geografía política que sirve para definir a los partidos. Apenas si se necesita observar que las repúblicas católicas de América Hispana usan el modelo del templo. Los representantes no van a parlamentar, sino a oír y aprobar. Las sillas como tales no existían sino hasta el siglo XII. Cuando aparecieron eran tablones apoyados en dos caballetes, como se usaron hasta bien entrado el siglo XX en muchas partes. Estas sillas, una vez usadas, se desarmaban y se guardaban hasta volver a ser requeridas horas después. Las primeras mesas estaban hechas de otro modo. Eran desarmables y descansaban sobre caballetes, como hemos dicho. Ciertamente se les tapaba con un mantel para esconder la condición del tinglado. A este andamaje se le empezó a llamar mesa, pero la mensa había comenzado por ser un gran pastel redondo y sagrado que se partía en forma trapecial y que servía para depositar las ofrendas a los dioses. La mesa era una suerte de enorme tortón que después se comía. Cuando el latín fue engendrando otras lenguas, las romances, la romania, el castellano empezó a llamar a la mensa mesa. Otros lugares la llamaron tabula, y de ahí proviene el table o el taula. La cocina es cultura e influye, ya lo hemos visto, en otras actividades. Esta mesa empezó a servir para trabajos burocráticos y de ahí que el banquero se le empecé a llamar censuario. Este nombre derivó en banquero por razones semejantes. Se estaba sentado en un banco. La mesa, tal como hoy la conocemos, salvo algunas excepciones, solo existió ante el Renacimiento, ese momento luminoso de la historia de la humanidad. Aunque el uso de las mesas únicamente para comer data del siglo XVIII. Por el hecho de que las mesas se armaban, es que nace la expresión poner la mesa y el levantar la mesa. Desde la Edad Media existe la clara división entre la mesa redonda y la cuadrada. Las mesas redondas demuestran que todos los comensales son iguales. El romance artúrico y los caballeros de la mesa redonda, el caballero Lancelot. Y las cuadradas o rectangulares establecen jerarquías. Quien comparte el pan es compañero, cum panes. Ahora, usar el mismo mantel ha tenido, desde la Edad Media, un gran significado. El rey o señor feudal no usaba el mismo mantel que los demás comensales. Comer con el mismo mantel es un sinónimo de igualdad. Sin mesas y sin sillas no tendrían por qué aparecer los comedores. Más aún, hicieron acto de presencia ambos y los banquetes, y todavía los comedores no se instalaban. Cierto,
En los conventos existían los llamados refectorios y en las casas salones de usos múltiples. Un espacio dedicado para una mesa y unas sillas que se destinaran para comer apareció a mediados del siglo XVIII en Francia. Dos condiciones contribuyeron a esta novedad histórica: la pérdida de la solemnidad de los banquetes monárquicos, siendo sustituidos por los festejos de quienes parecían los eficaces exponentes de la razón, los industriales, y el uso general de los cubiertos en la mesa. También es de la misma época. El comedor es burgués. Los burgueses también se ocupaban de disquisiciones filosóficas y otras especulaciones, de ahí que un salón en el cual se tiraba al suelo los restos y las mondaduras no era propio. Había que separar el cuerpo del alma. El comedor nace con una idea de pudor. De ahí que tuvieran dos puertas, una por la cual se entraba y otra por la cual llegaban los alimentos y se sacaban los restos.